Bienvenidos al video sobre el análisis de datos de la tarea Corsi. Específicamente en este video vamos a ver cuál es la serie de pasos que debemos seguir para obtener el dato de cada uno de nuestros participantes. Luego de la realización de la tarea, los participantes deben copiar y pegar los datos que les arroja la tarea experimental a través del software SciToolKit en un documento en Excel. Para que los participantes lleven a cabo esta instrucción, es importante que antes de la ejecución de la tarea experimental hayan visto el video específicamente que está en el aula virtual, que es el video de instrucciones para participantes. En este video se les informa de forma explícita a los participantes que al finalizar la tarea deben copiar y pegar los datos en un documento de Excel, luego guardarlos y enviarlos al experimentador que los contactó. Cuando sus participantes hayan terminado de realizar la tarea experimental, a ustedes les va a llegar un documento en Excel parecido al que estamos viendo en pantalla. Específicamente encontramos un documento con 9 filas y 4 columnas. Específicamente contiene los datos de nuestro participante en esa tarea. Lo que debemos hacer para saber de qué tratan esos datos y cuál va a ser como el dato final que vamos a analizar a través del software estadístico, vamos a tener que ver en este apartado que dice datos, en el bloque de la tarea de Corsi, que es la tarea que mide memoria de corto plazo, vamos a ver un documento en PDF que nos van a decir cuáles son los datos que arroja esta tarea experimental y los cuales podemos utilizar para realizar nuestro análisis de datos y posteriormente realizar los resultados de nuestra segunda entrega. Luego de haber visto este instructivo, vamos a descargar la plantilla de datos de la tarea Corsi. Es importante que se fijen que sea la de la tarea Corsi. Y luego de esto vamos a seleccionar los datos que nos envió nuestro participante, por ejemplo, nuestro participante número 10. Vamos a seleccionarlos, vamos a situarnos aquí en esta celda vacía, específicamente en la primera. Vamos a darle pegar como valores. Si ustedes notan, coincide con el número de columnas. Específicamente la primera columna nos está diciendo cuál es el span de Corsi en cada uno de los ensayos que realizó el participante. En la segunda columna, la cantidad de elementos en el ensayo actual que se recordaron. En la columna C, el estado del ensayo, es decir, si fue correcto o incorrecto. Y en la última columna, que es una columna que tiene que ver más con la estructura de la tarea, nos van a decir cuál era la fila de la tabla general, es decir, cuál fue el arreglo experimental que realizó en ese momento el participante en cada uno de los ensayos. ¿Qué va a suceder? Y es, al final de esta tabla vamos a encontrar en este apartado un apartado que dice datos para análisis. Específicamente nos van a decir cuál fue el número de respuestas correctas que obtuvo nuestro participante y el número de respuestas incorrectas. Hay una celda que dice span final de Corsi. Esta celda está en rojo y básicamente nos están diciendo que el span final de Corsi corresponde al último número de la columna A. Entonces vamos a situarnos en la columna A, que es la columna que dice span de Corsi en cada uno de los ensayos, y vamos a situarnos en el último dato. En este caso vemos que es el dato de la fila número 10, que corresponde a 7. Este dato lo vamos a anotar manualmente en esta celda para obtener el span final de Corsi de nuestro participante. Este span quiere decir, para el caso de este participante, que el participante recordó 7 de los estímulos presentados y eso es su span final. Porque esta celda no está automatizada como la celda de respuestas correctas y de respuestas incorrectas. Resulta que en el caso de la tarea de Corsi se va a detener cuando el participante cometa 2 errores seguidos, y esto puede variar de participante en participante. Puede, por ejemplo, que encontremos un caso donde uno de nuestros participantes solo llegó hasta el número 5, es decir, cuando se les presentaban en una serie de 5 cubos que se iluminaban. Entonces podemos ver que si se detiene en el número 5,
vamos a ver que solo llegó hasta la fila 6 y que en este caso su span final sería el número 5. O por el contrario, podemos tener, por ejemplo, un participante que recordó muchos más cubos, es decir, tuvo muchos más ensayos, recordó 8, 10, 12 y en ese sentido pues tendría muchos más ensayos. Por eso vemos que aquí la tabla de datos pues tiene espacio para muchos más datos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que las celdas automatizadas son las que nos están hablando del número de respuestas correctas y número de respuestas incorrectas. La que tenemos que sacar manualmente, que nos habla de el span, que se está refiriendo a la capacidad de la memoria del participante, la tenemos que sacar manualmente y recordemos, como nos lo señalan en esta columna, en esta fila, perdón, que el span final de Corsi corresponde al último número de la columna A. En este caso, por ejemplo, es el número 7 y ese sería el span para nuestro participante. Luego de obtener estos datos, vamos a copiarlos y los vamos a pegar en la base de datos que estemos construyendo para realizar posteriormente el análisis estadístico. Es importante que lo peguemos como valores. ¿Listo? Otra cosa importante es que seamos muy cuidadosos cuando estemos copiando y pegando la información, dado que en este apartado, si ustedes se fijan, tiene unas fórmulas que permiten la extracción de los datos de forma automática. Entonces necesitamos que esto no sea modificado, dado que lo que van a hacer para cada uno de sus participantes es copiar y pegar la información en estas celdas. Cuando ya hayan terminado, las vuelven, borran toda la información y borran aquí, porque recuerden que este es manual, y vuelven y pegan los datos de otro participante y así sucesivamente hasta completar sus 30 datos.